Hoy 22 de marzo, domingo, Día del Señor. Qué especial poder asumir también a la luz de nuestra fe el paso de Dios, la voz de Dios y como hombres y mujeres de Dios, esta situación que estamos viviendo como pandemia por coronavirus. ¿Cómo estamos afrontándola? ¿Cómo la hemos ido asumiendo a la luz de nuestra esperanza? Todo lo que hablamos parece que fuera solo desde lo natural. Necesariamente ha de ser así, pero no únicamente. ¿Qué lectura hacer desde Dios, este Dios nuestro que es amor, que es creador, que es liberador, que en Cristo es salvador y que es santificador en su espíritu, que es comunidad en la iglesia, que es misericordia y que su poder radica precisamente en su misericordia? Según los expertos, las cifras están dinamizándose a cada instante, pero no alcanza a ser en la población mundial un punto del porcentaje siquiera. Bendito sea Dios que así sea. Pero más allá de los datos, las cifras que nos presentan los científicos, los políticos y también los que especulan, ¿qué voz de Dios podemos escuchar en este momento? No son pocos los que con una fe forjada en la palabra revelada en Cristo y al no asumirla desde una dimensión progresiva, ponen al mismo nivel todo el orden revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Abraham hasta Juan Bautista, desde David hasta el Señor Jesucristo, sin hacer la distinción de lo que dicha revelación va manifestando y aconteciendo en cada uno de estos momentos precisos de la historia. Y asumiendo este literalismo, inevitablemente reposan sus voces y esperanzas muchas veces en un Dios castigador. Y evidente que ante Dios no somos inocentes. Nos pesa la culpa y terminamos asumiendo esta pandemia en no pocos predicadores y creyentes y evangelizadores como un castigo divino de un Dios airado que se ha vuelto contra nosotros, y forjamos este tipo de convicciones a la luz de nuestro pecado, que es evidente, y lo sostenemos a la luz también de la Escritura. Pecador me concibió mi madre, pecador nací. Y sin duda esa es mi realidad, por ser criatura, por ser limitado, por ser finito. Pero también hay un dato revelado que lo conocemos al final de la historia, de esta revelación y de esta creación en Cristo. Hemos sido también redimidos y murió para nuestra salvación. Ante esto uno vuelve sobre sus infidelidades, sobre los propios becerros de oro que uno como Israel ha ido construyendo a lo largo de su vida y de su historia, y que no deja de ser un grano de arena a esta larga cadena de maldad en la que cargamos
y que pesa en nuestras vidas. Pero Dios castiga. ¿Podemos resistir como criaturas un castigo de Dios? ¿O creemos que nuestro Dios es pequeño? ¿O nos hemos creído demasiado resistentes? Pero la Escritura afirma que Dios castiga. Un pasaje que innegablemente viene a la mente de un creyente es Efesios, San Pablo, en ese capítulo 5, versículo 6, donde nos dice que ninguno nos engañe con palabras vacías, porque a causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. Esta pandemia es una enfermedad que sin duda a algunos nos pondrá de regreso a la casa del Padre. Pero no es el fin, no es el apocalipsis. Dios es Señor también aquí en la tierra. Un pasaje bello que nos puede ilustrar es ese libro segundo de Samuel, en su capítulo 24, texto muy apreciado por la iglesia, por la fe, donde aparece precisamente la ira de nuestro Dios. Ira que se encendió sobre Israel, producto de su desobediencia. David quería hacer un censo por encima de la voluntad de Dios. Pero no significa que Dios tienta. Significa que eso sucede como tentación, producto de la desobediencia. Finalmente no es Dios quien tienta a Jesús. Pero ahí está el Espíritu, empujándolo. ¿Qué hay detrás de esta enfermedad? ¿Por qué ese miedo tan profundo de ir a las causas, al origen de esta pandemia? Si los seres humanos somos los únicos que podemos ir al fondo de nuestras realidades, ¿por qué nos quedamos en lo superfluo? ¿Qué miedos nos impiden ir a lo profundo? Podemos cuidarnos, encerrarnos y encontrar los beneficios de permanecer juntos, de compartir, sobre todo cuando eran realidades que cada día se nos volvían más ajenas. Pero hemos de evitar la pregunta: ¿quiénes causaron esta pandemia? ¿Quiénes serán los que finalmente saldrán robustecidos con todo este caos? Guarnecernos, proveernos, cuidarnos, siempre será necesario. Anhelar en qué momento pueda salir la vacuna es importante. Pero la mayoría de los males no provienen de la naturaleza. Son causados también por nosotros. Ya lo advertían los griegos cuando decían: gran parte de lo que acontece en el universo proviene del azar. Una parte no menos importante proviene de la naturaleza. Y una muy pequeña, casi que insignificante, proviene
del ejercicio de la libertad humana. Pero en esa pequeñez es donde nosotros provocamos nuestros peores sufrimientos y devastaciones. Por allá los presocráticos, leyendo su entorno, leyendo de dónde provenían las realidades que les acontecían. Este modo como estamos afrontando esta pandemia, ¿no es acaso el modo como se ha generado todo esto que llamamos impunidad y que circunda nuestro mundo? Muchos son los que confían de que de esta crisis saldremos mejores. Sin duda, los débiles, frágiles, los aplastados de la tierra saldrán más resilientes, pero también habrá más miserables. Los poderosos saldrán tan inalcanzables que definitivamente habrán eliminado las pequeñas escaleras de clase que les estaban tratando de rozar los talones. Al creyente incauto le pueden hacer ver o creer que el pecado provoca esta pandemia y que es producto de nuestro pecado. Pero el pecado, si lo asumimos como caer en las tentaciones, esas que Jesús venció, entonces sí puede tener unas repercusiones en la naturaleza. Pero repercusiones que deben ser leídas en el orden de la ambición, la codicia y la aberración por el poder. Son las realidades que siempre han estado en el origen de todo lo que en la humanidad ha sido caos. El egoísmo como fuente originante. Desde el momento en que creemos en alguien infinito, con pleno poder, hemos de asumir las consecuencias de este credo hasta el fondo y lo que permite. El Padre no deseaba que su hijo se fuera, pero se lo permitió. Lo mismo al joven rico, a Zaqueo, a los discípulos y a Judas. Lo mismo que a usted y a mí. Y asumimos las consecuencias de lo que en ello ha ocurrido. David decide hacer un censo que Dios abiertamente se opone. Así que la peste tiene su origen no en Dios, sino en la desobediencia. Aunque Dios es causa, lo que llamamos castigo como de Dios siempre es consecuencia de una desobediencia. Si el mal está en el mundo hemos de buscar sus causas. Al menos parcialmente, dado que el mal es una realidad de mayor envergadura que sobrepasa el pecado y también al pecador. Dios jamás va a permitir más allá de lo que Él permite. Recordemos, Dios es Dios. David hizo el censo y la peste hizo que murieran 70,000 desde Dan hasta Berseba. Y es que hemos de reconocer que hemos sido desobedientes. Una desobediencia manifestada en injusticia, violencia, desigualdad, destrucción, falsedad, idolatría. Y todo esto justificado en la ambición de poder para someter, dominar, destruir y matar.
Esto es lo que realmente está en el origen. Esto es lo que literalmente se opone al plan de la vida en abundancia, al Dios que desea reinar entre nosotros. La peste, como consecuencia de la desobediencia a Dios, consentida y permitida por el pueblo, conllevará a 70.000 muertes. Decir que Dios no está aquí sería creer en un Dios expectante, donde el mal a todas luces tendría todo su poder. Decir que Dios envía los males es zafarse el ser humano y presentarse solo como una criatura víctima del mal. Y más aún, de un Dios al que dice seguir y amar y que a la vez lo culpabiliza de los males que le ocurren. El ángel, cuando larga la mano para destruir a Jerusalén, y Dios le dice: suficiente, basta ya, detente. Este suficiente puede ser como esos momentos de hierofanía, el momento en que el ser humano cae en la cuenta como pueblo, como nación, que se ha apartado de Dios. Y que todo esto que nos ocurre no es solo porque seamos unas pobres víctimas indefensas del mal, sino también ese estado de conciencia personal y colectiva, donde reacciona, no solo ante la voz de Dios al ángel, sino ante nuestra propia conciencia, recordando que Dios está dentro de nosotros y que está en todos, esperando hacerse nuestro y hacerse palabra que transforma. Esto es lo que ha sucedido con otras pestes en la historia de nuestra humanidad. Claro de que de estas saldremos fortalecidos, pero uno no deja de preguntarse: ¿fuertes para qué? ¿Fuertes para qué? Porque el mundo en sus estructuras sigue también fortaleciéndose para dominar. La economía es la misma, el modelo es igual. Los colosos no quieren perder y la banca se blinda para crecer. Todos entraremos en crisis. Sin duda, ellos dejarán de obtener ganancias, pero no se desabastecerán de lo que ya han adquirido y ganado. El profeta Gad le dice a David: levántate, erige un altar al Señor. Es una realidad que todo olvido de Dios termina en un desarraigo del otro. Y cuando el otro es borrado con facilidad, yo lo puedo mercantilizar, utilizar y usar para beneficios e intereses mezquinos. ¿Cómo no reconocer que nos ha faltado adoración a Dios? Cuando adoro a Dios, yo valoro a mi hermano. Cuando adoro a Dios, el otro aparece como indañable. Cuando adoro a Dios, el otro aparece como mi hermano. ¿Cómo no reconocer que no nos hemos pedido perdón? Al menos el perdón que nos reconcilie. Que aún seguimos sedientos de sangre y de venganza. Aún no nos hemos arrepentido. Y el arrepentimiento sincero a Dios siempre hará que se detenga la mano
de alguien que quiera destruir. El arrepentimiento siempre nos pondrá en la dirección de vencernos a nosotros mismos. De lo contrario, no se evitará que la ciencia, en la inteligencia desobediente, entre con su arsenal de destrucción. El Señor siempre nos dirá: quien quiera seguirme, que me siga. Ese será un imperativo. La madurez de la fe también consistirá ahora en asumir que cuanto nos ocurre de caos es responsabilidad nuestra, fruto de nuestra desobediencia, de no querer asumir el proyecto de la vida en abundancia. Esa vida que no es para algunos, esa vida que Dios la quiere para todos. Y encontrar en el egoísmo la raíz de cuanto nos ocurre en este momento. El virus, sin duda, no lo creó Dios, tampoco su proliferación. Pero desde esta perspectiva podemos detenerlo, no solo cuidándonos, encerrándonos, apeltrechándonos, protegiéndonos, sino también atacando sus causas, siendo solidarios, generosos, cordiales, respetuosos, justos, pacíficos, tolerantes, dialogantes, altruistas, hermanos. Este virus se origina en el egoísmo de querer dominar, someter y destruir, tal cual como en el origen. Cuando nos olvidamos de ser con el otro, para el otro, con los otros y para los demás, no solo se origina un virus, sino que también somos capaces de originar cualquier guerra. Olvidarnos de Dios siempre será olvidarnos de ser nosotros. Y en adelante toda forma de dominio, esclavitud, guerra o devastación será posible. Es como si Dios nos dijera en este momento: si ustedes creen que ya alcanzaron la felicidad, la libertad, el amor, la salud y el bienestar sin mí, pruébense en este momento que también pueden sin mí. Estos días son para revisar nuestra prepotencia, esa soberbia con que hemos aprendido a ganarnos un lugar en el mundo. Algunos muy seguramente estarán empeñados en permanecer tercos en sí mismos. Otros iremos reconociendo nuestras infidelidades, nuestra pequeñez, nuestra ceguera, nuestra estupidez. Y como David, diremos: prefiero ponerme en las manos de Dios, que es misericordioso, hasta llegar a decir: contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y como el hijo pródigo, volver al Padre diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Y entonces sentir no el Dios que crea pestes, virus y devastaciones.
ese que prueba y castiga, sino ese Padre que espera, que abraza, que besa y celebra una fiesta y organiza un banquete. Pero hemos de arrepentirnos y hemos de dar el paso a la conversión. Hemos de desear estar con el Padre y hemos de decidirnos entre nosotros ser hermanos. Sin arrepentimiento, sin conversión, sin dar el paso decidido hacia Dios, siempre andaremos buscando erigirnos sobre el otro y llamar mundo y sociedad a esto que hemos creado: ser contra los otros, ser contra los demás. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas, en toda circunstancia, tiempo y lugar.